Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, yo les voy a mostrar lo que es noticia a esta hora de la mañana para el diario El Comercial, www.elcomercial.com.ar. Vamos a recorrer entonces los principales títulos. Bueno, ya veíamos ahí las imágenes que mostraba nuestra compañera Liliana Dorrego. Increíble lo que pasó allí en Clorinda. Bueno, la gente está cada vez más harta, ya no aguanta más esta situación y bueno, también esto se mezcla con el trabajo de algunos y también con la actividad vinculada al contrabando. Entonces, todo eso es una olla a presión que está ahí siempre a punto de, bueno, cualquier cosa hace que la gente estalle y, bueno, obviamente repudiamos lo que sea todo tipo de acto de violencia, pero lo de ayer fue también algo que se esperaba porque, como decíamos, la gente está ya muy desesperada. Son más de 70 días que llevan de bloqueo sanitario. Bueno, eso también exaspera los ánimos, ¿no? Así que bueno, comenzamos entonces con los principales títulos. En este caso dice, faltante de stock, problemas con los materiales de construcción. Corralones no venden por no tener precios de referencia. Ayer en la ciudad de Formosa fue imposible conseguir materiales de construcción. Las empresas más grandes explican que no tienen precio de referencia de productos como el cemento y el hierro, entre otros, ¿sí? Dice, a esto se suma el conflicto con el personal embarcado que causa la escasez en la provisión de arena, ¿eh? Así que está complicado. En el día de ayer, aquellos que hayan intentado comprar materiales de construcción se encontraron con la imposibilidad de hacerlo debido a que muchos corralones manifestaban el faltante de stock de hierro, cemento, cal, arena, entre otros productos, ¿eh? De la misma manera, para otras empresas más pequeñas, la situación era la de no poder realizar compras mayoristas porque desde Resistencia Chaco, quienes hasta los primeros días de la semana vendían hierros, manifestaron que por el momento la venta de todo tipo de hierros estaba suspendida debido a la falta de precio de referencia, ¿eh? Con un dólar que empieza a retomar el camino hacia arriba, los comercios chicos de materiales de construcción se han quedado sin stock y los corralones más grandes e importantes decidieron no vender hasta tanto el panorama del mercado muestre indicadores confiables. Los problemas ya habrían comenzado la semana pasada, pero se agravaron en los últimos días y quienes están inmersos en obras privadas se encontraron con que no podrán retener lo que necesiten en las próximas horas, ¿eh? Así que, bueno, esta situación también que se está dando por lo faltante de stock y por supuesto seguimos con más información. Bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Lo que sucedió allí en Clorinda de los estibadores y paseros que atacaron a piedrazos a la policía, ¿eh? 17 de noviembre, bueno, algo que se esperaba. Los judiciales van al paro por el descontento con el aumento del 5% que otorgó el gobierno en el último martes. Em, Habían dicho que iban a hacer una asamblea y luego decidirían las medidas a seguir, pero era la gente de la Asociación de Empleados Judiciales de Formosa, van a hacer el paro total de actividades en reclamo por el magro aumento salarial, ¿eh? Habían calificado el aumento como irrisorio y lo que reclaman es la recomposición salarial urgente del 25%, que era lo que ellos habían pedido, y el respeto a la carrera judicial de los trabajadores obreros y maestranzas en la ciudad de Clorinda, ¿eh? Así que bueno, el próximo 17 de noviembre, entonces, paro total de actividades allí en el ámbito del el Poder Judicial, ¿sí? Lo van a realizar entonces los empleados judiciales que muestran su descontento con este aumento salarial del 5% que otorgó el gobierno de Infran. Ayer se conoció la inflación de un 3,8, así que ya prácticamente un poquito más de la mitad de ese aumento ya se lo comió, por así decirlo, la inflación, ¿eh? Intendente de Juárez, Nasif, respaldó las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno, ¿eh? Bueno, allí también la info al respecto de, bueno, muchos intendentes apoyando las medidas que otorgó mejor dicho, que se aprobaron este miércoles en la sesión que se dio allí en la legislatura.
La consultora Politicón Chaco les respondió a Insfrán Ibáñez y Svars, en una carta abierta. El director de esa consultora que elabora informes para la zona del NEA y todo el país, Alejandro Pegoraro, escribió una carta en la que respondió las críticas de los funcionarios provinciales y del propio gobernador Gildo Infran, luego de dar a conocer un informe sobre el impacto positivo de la pandemia respecto a la recaudación de la provincia. Mi respuesta a las críticas de Infran Ibáñez y Svars puso, sorprendido más por la virulencia que por los argumentos de las críticas, quisiera hacer uso de un derecho a réplica para contestar a las declaraciones tanto del gobernador Gildo Infran como del ministro Ibáñez y del contador Julio Svars en relación al informe realizado por la consultora Politicón Chaco, la cual dirijo. En primer lugar, y antes de iniciar las respuestas puntuales a cada caso, quisiera informar que el informe original se puede ver en nuestro sitio web, de modo tal que cualquier ciudadano pueda hacer lectura completa del mismo y evaluar su parecer al respecto, dice. Ahora bien, quisiera responder cada punto de las críticas que los mencionados han realizado. En relación a los dichos del gobernador Infran, dice, en nuestro informe no se niega nunca el hecho de que Formosa ha sostenido muchos periodos de superávit fiscal. De hecho, hemos destacado la buena administración fiscal provincial. Cito textualmente el párrafo del informe. Sin embargo, no debe dejar de mencionarse que Formosa acumula varios años de resultados positivos en sus cuentas fiscales, en contextos aún sin asistencia financiera fuerte, lo que habla bien de la administración provincial en materia fiscal. Dice, nunca se afirma en el informe que el superávit se da gracias a la pandemia, pero sí el hecho de que la asistencia financiera extraordinaria del Estado Nacional por la emergencia sanitaria fue un factor clave para fortalecer la estructura de los ingresos, detallando además que las transferencias corrientes de la nación que recibió Formosa, que se componen entre otras, de los ATN crecieron casi un 200% interanual, cuando ningún otro ítem de los ingresos tuvo alzas por encima del 31 de los 31 puntos porcentuales. Dice luego, en nuestro informe jamás se habló de la coparticipación, solo se la menciona una vez cuando se detalló su evolución, por lo cual no sabe a ciencia cierta por qué el gobernador lo menciona. De hecho, la coparticipación se reparte de manera automática con goteo diario según coeficientes establecidos por ley. ¿Qué tendríamos que decir al respecto, más allá de mostrar un dato? Creo que sin ninguna duda el gobernador no leyó el informe y por ello menciona algo que ni siquiera está nombrado en el informe nuestro. Lo mismo ocurre cuando el gobernador menciona al programa ATP. No tiene absolutamente nada que ver dicho programa en el informe realizado por Politicón Chaco y ni siquiera tiene que ver con el tema que se estaba hablando. El ATP es un programa donde el Estado Nacional asiste de manera directa en el pago de salarios de empresas privadas y en ningún punto de ese programa hay recursos directos a las administraciones provinciales. Quizás el gobernador quiso referirse a los ATN, aportes del Tesoro Nacional, y no al ATP, pero eso es solo una hipótesis mía. Volviendo al punto que nosotros hemos destacado en el informe, Formosa recibió 4.358 millones de pesos de transferencias corrientes, de los cuales 1.745 millones fueron por ATN, otros 1.100 millones de programas educativos, sanitarios y de desarrollo social, cuyas partidas estaban previstas, pero fueron ampliadas a partir de la pandemia, y el resto de las transferencias por otras partidas. Al respecto, nuestra conclusión, tal como se especifica en el informe, es que, y cito, hubo un notable aumento de las transferencias del Tesoro Nacional por fuera de la coparticipación que permitió sostener un nivel de ingresos considerable. Quizás nuestro error fue usar la expresión debe destacarse, que a eso se llegó por la pandemia y no tanto pese a la pandemia. Pero si el lector toma de manera literal la frase sin enmarcarla en el contexto de lo que se dice, entonces es el propio lector el que comete también un error considerable. Bueno, después le respondió también al ministro Ibáñez y luego al contador Julio Svars también que bueno, hicieron críticas al respecto de este informe, también vinculándolo un poco con su participación en las elecciones, en elecciones pasadas vinculadas a el movimiento de Cambiemos y el PRO, ¿sí? Así que bueno, también por ese lado les respondió, pero bueno, no vale la pena ahondar en eso. Seguimos con más información.
secretario de la UOCRA y de la CGT Formosa. Hablamos de Hilario Martínez, que dijo, el aumento de Infran es un acumulativo del 25% anual. Es importante en este contexto, destacó el secretario general de la UOCRA aquí en Formosa y también de la CGT, quien habló a nivel UOCRA, que ya acordaron un aumento en negociaciones paritarias del 33%. Así que imagínense cómo estará este hombre, un 33% por parte de la UOCRA, incluyendo lo que es aquí Formosa y la CGT, con este aumento ahora del 5%, bueno, tiene un número bastante importante, ¿no? No sé si a quienes representan tendrán esa suerte también, pero bueno, esperemos que así sea. Un 5% de aumento salarial para los empleados estatales de la provincia, anunció el gobernador Gildo Infran este martes, y para muchos tuvo gusto a nada, mientras que para otros ha sido significativo al considerar el contexto de pandemia que se atraviesa en el mundo entero, y más en Argentina, donde hay provincias que anunciaron que no podrán pagar aumentos, otras como la provincia de Santa Cruz que dijo que dividirá el salario. Es un acumulativo importante del 25% que entregará en el año el gobernador Infran. Como bien él dijo, nosotros nunca estamos conformes, pero en esta situación particular es lo que se pudo conseguir y está bien, manifestó Hilario Martínez, quien es secretario general de la UOCRA y de la CGT en Formosa. Precisamente haciendo mención al gremio de la construcción, Martínez dijo que hemos logrado un acuerdo paritario del 33% que se pagará el primer tramo en noviembre, del 25%, y el otro 8% restante en febrero. Y estamos esperando que se reactiven las obras y que esta pandemia termine para poder volver a trabajar al 100%. Vale decir que si bien la construcción es una actividad que se reactivó hace un tiempo atrás ya con los protocolos, se ha visto afectada debido a la cantidad de personal que puede permanecer en cada obra. Eso ha ralentizado las obras en construcción, ¿sí? Ahora con la reactivación de las obras tenemos unos 2.500 compañeros trabajando y con la reactivación de la obra en la Ruta 11, obra como la de la planta de agua en Clorinda, que se ha paralizado por la situación particular de esa ciudad, pero esperamos que pronto se pueda volver a la normalidad. Asimismo, mencionó que con este aumento salarial un ayudante albañil por 8 horas de trabajo deberá estar sacando unos 22.000 pesos y por quincena unos 25.000 pesos, es decir, alrededor de 50.000 pesos por mes, aunque eso se conviene con cada empresa, lo que manifestó entonces Hilario Martínez, secretario general de la UOCRA y de la CGT, uno de los que siempre aparece en la foto oficial junto a Infran cuando tiene que dar algún tipo de anuncio respecto a aumentos salariales, ¿sí? Así que bueno, allí entonces eh, uno de los privilegiados. Y bueno, y hablando precisamente de eso, ¿no? La inflación de octubre fue de 3,8%, de casi un 4% la inflación, una de las más altas que se espera, que no se esperaba en realidad, ¿no? Pero que por ahí se podía llegar a estimar haciendo algunos cálculos y bueno, finalmente se dio. El índice de precios al consumidor del INDEC mostró que la suba de precios del mes pasado fue de 3,8%, la más elevada desde noviembre pasado, cuando había marcado 4,3% y por lo tanto la más alta durante 2020. Los precios tampoco respetaban ya su cuarentena, pese a que el gobierno oficializó el descongelamiento de algunas de las 23.000 variedades con valores frisados desde marzo pasado. La inflación de octubre registró una aceleración en momentos en que la actividad económica muestra una ralentización de su caída, más movimiento, gracias a las reaperturas y algunas burbujas de consumo por el dólar en un marco de emisión monetaria elevada y tensión cambiaria. El índice de precios al consumidor del INDEC mostró que la suba de precios del mes pasado fue de 3,8%, como bien decíamos, la más elevada desde noviembre pasado, cuando había marcado 4,3%, y por lo tanto es la más alta durante el 2020. De esta, de esta manera, en los 10 meses del año, la suba de la inflación fue de 26,9%, mientras que la medida interanual reflejó un alza de 37,2%. El IPC núcleo, que no tiene en cuenta precios regulados ni estacionales, marcó un avance de 3,5%. El capítulo de alimentos y bebidas,
el de más peso en el INDEC, subió 4,8% durante octubre. Particularmente tuvieron allí un fuerte impacto los productos estacionales como frutas y verduras. El rubro de prendas de vestir y calzado tuvo el mayor aumento del mes, 6,2%. Cerca le siguieron alimentos, 4,8%, como bien decíamos, equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,5%, y transporte, 4,2%. Comunicación mostró una deflación, eso quiere decir una baja de, de los precios en aumento de, bueno, 0,1%, prácticamente ínfimo esa deflación, esa desaceleración, ¿sí? Algunos analistas privados ya preveían un piso más elevado para octubre, pese a la muy gradual actualización del tipo de cambio oficial que impulsa el Banco Central y al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Tal expectativa se basaba, según Ecolatina, en que Precios Máximos había sufrido una actualización, lo mismo que los combustibles, sumaba al el cierre de paritarias. Varias consultoras estimaban un piso más alto para fin de año que el registrado en los últimos meses y una suba de precios para 2021 mucho más elevada que la prevista por el oficialismo en sus proyecciones. Desde Casa Rosada y el Ministerio de Economía reaccionaron de inmediato a la difusión del número oficial. Apenas conocido el dato del INDEC y más allá del indicio de lo que podría ser un cambio de tendencia, informaron que en los primeros 10 meses del año la inflación acumulada es de 26,9%, siendo 15,3 puntos porcentuales menor al 42,2% acumulado en el mismo periodo de 2019. Destacaron que la suba interanual fue de 37,2%, muy inferior al 50,5% registrado en octubre de 2019, y estimaron para fin de año una inflación casi 20 puntos menor a la del año pasado. Así que bueno, allí entonces el informe 3,8%, la más alta del año, la inflación de octubre de este año. Así que bueno, realmente, y allí veíamos, ¿no? Un 5% de aumento salarial que otorgó Infran, que se pagará ahora con los salarios de diciembre. Y bueno, eh, esto por supuesto por ahí se verá, tendrá un paliativo también porque se va a sumar seguramente al pago del aguinaldo, aunque no hay que ver si se paga todo junto, ¿no? Una provincia que tiene superávit fiscal y que está relativamente bien en sus números, bueno, no debería tener problemas para pagar aguinaldo y sueldo todo junto, ¿no? Y el sueldo ya con el aumento, así que bueno, habrá que ver, falta todavía unos cuantos días para conocer qué va a pasar en diciembre, ¿no? Bueno. Banco Central sube las tasas al ahorro en pesos para acomodarlas al salto inflacionario. Bueno, también otro dato. Tropiezo para el gobierno. El Senado corregirá el presupuesto que volverá a diputados. Bueno, esto también ayer hasta altas horas estaba debatiendo allí en la Cámara de Senadores respecto del presupuesto 2021. Precios máximos, empieza el descongelamiento en alimentos y bebidas. Bueno, esto también es lo que destacábamos allí en el informe de la inflación. Sigue el bloqueo sanitario, Clorinda, prosigue la búsqueda intensificada de casos de COVID-19. Siguen allí los datos. También en el día de ayer se conoció que 2 jóvenes estudiantes son los nuevos casos positivos de COVID en Formosa. Se trata de una joven de 19 años y otra de 29, una proveniente desde Corrientes y la otra de la provincia de Córdoba. Ingresaron por el programa del gobierno que es el ingreso ordenado y administrado. Así que bueno, dieron positivo. Previamente habían presentado un PCR negativo, las dos, pero al llegar a la zona de Mansilla, cuando le hicieron el hisopado, dieron positivo. Así que bueno, eso entonces fueron los principales datos del diario El Comercial a esta hora de la mañana, www.elcomercial.com.ar. Y bueno, y ahora vamos a nuestra sección nacional para recorrer los principales títulos, en este caso de los diarios nacionales. Y bueno, obviamente allí empezamos con el diario Clarín, que dice lo siguiente: por el impacto del dólar, la inflación de octubre fue la más alta del año, 3,8%.
Y bueno, allí también la foto que duele a muchos, ¿no? Messi observando cómo el VAR finalmente decide anular el segundo gol de Argentina, un muy lindo gol que había hecho la Pulga, pero bueno, lamentablemente fue anulado por la tecnología, ¿eh? Messi dice, mira la pantalla del VAR que anuló su gol. A la selección le faltó profundidad. Dice, Argentina quiso, pero el VAR le sacó la victoria. Bueno, también a favor de esto hay que decir el penal que no se le cobró a Paraguay, donde bueno, claramente le había caído la pelota en la mano. Bueno, ya vamos a ver qué dice nuestro periodista deportivo al respecto. Para mí fue penal, y bueno, allí el VAR no jugó a favor de Paraguay, así que equiparó las cosas, por así decirlo, ¿no? Permiten cultivar el cannabis para usos medicinales. Autorización del gobierno, a través de un decreto, el gobierno nacional habilitó el autocultivo del cannabis para la utilización medicinal, terapéutica y como paliativo del dolor. También autorizó la venta del aceite del cannabis en farmacias e impulsará la investigación científica orientada a los posibles usos de la planta con fines médicos. Bueno, afirman que el plasma de los recuperados de COVID ayuda en el tratamiento. Ensayo en la Argentina, bueno, así lo señala un ensayo clínico de la Fundación Infan que lidera el infectólogo argentino Fernando Pollack. Se aplicó plasma y placebo a los enfermos en las primeras 72 horas de síntomas y se consiguió una efectividad del 61%. Solo el 11% se enfermó gravemente, dice. Bueno, avanzan para darle media sanción al impuesto a las riquezas. El kirchnerismo lo lleva a debate en la Cámara de Diputados. El martes va al recinto, dice. Bueno, tras un error del gobierno, Cristina devolvió el presupuesto a diputados. ¿Hay dudas en el Congreso? Bueno, Economía no había incluido gastos a efectuarse en varias provincias. Los senadores reclamaron por el error y la Cámara, presidida por Cristina Kirchner, lo devolvió a diputados, lo que demora la aprobación 7 días. El equívoco activó las tensiones en el oficialismo. Bueno, bueno, así decimos, del tema del día, influyó también la suba de los alimentos y de la vestimenta, hablando de el título de tapa de Clarín, que es el tema de la inflación, ¿sí? Las fuertes subas del dólar, el aumento de la vestimenta, del calzado y de los alimentos impulsaron la inflación. El INDEC informó que la suba del costo de vida en octubre llegó a 3,8%, que es la cifra más alta en este año, que es el año de las tarifas congeladas encima, destaca acá Clarín. Las aguas del Río de la Plata se vistieron de verde, desde el delta hasta Puerto Madero, por efecto de las algas, dice. Bueno, allí entonces, poderosa en Hollywood, dice, una argentina en Marvel. Victoria Alonso es la vicepresidenta de la compañía, produjo Iron Man y habla de sus proyectos. Bueno, hay un informe interesante respecto al mundo del espectáculo. Una argentina en Marvel, nada más y nada menos. Bueno, seguimos entonces con más títulos y en este caso vamos con el colorido, siempre colorido, Crónica. Y allí vemos el momento en que el árbitro brasilero señala que a través del VAR el golazo de Messi, quedaba anulado y todo empatado. Qué barbaridad, dice el título de Crónica, jugando un poco con las palabras. Flojo empate y mucha polémica, dice. Bueno, en un partido muy incómodo para Argentina, la tecnología y el pésimo arbitraje, dice, fueron los protagonistas de la noche. Primero, al no sancionar un segundo penal en favor de Paraguay, y luego al anular tardíamente un tanto de Messi por una infracción previa. Bueno, no fue tardíamente en realidad, estaba dentro del parámetro de tiempo en que se puede sancionar una jugada. No es tardío, mientras el jugador está festejando y el árbitro todavía no sacó del medio. eh, digamos, eso se puede analizar, así que no es tardíamente. Hay que dejar un poco el fanatismo de lado para poder analizarlo, porque si no es imposible. Ángel Romero abrió la cuenta para los guaraníes desde los 12 pasos, mientras que Nicolás González, quien estaba sustituyendo a Nico Tagliafico por una lesión, igualó para el equipo de Scaloni, que quedó como único líder de las eliminatorias a la espera de que jueguen los brasileños. Bueno, allí vemos entonces la imagen, ¿sí? de
eh, Messi reclamando y bueno, el árbitro señalando el gol anulado. Seguimos con más información. Bueno, el porcentaje más alto del año, la inflación de octubre fue de 3,8%. También destacan allí prendas de vestir, calzados, alimentos y bebidas lideraron las subas. Según el INDEC, el acumulado de los últimos 12 meses es de 37,2%. Bueno, coronavirus, bueno, ahí los detalles que tiene siempre Crónica, dice total de muertos 34.782, los nuevos casos 11.163, los infectados 1.284.519 y los recuperados que son 1.100.180. También aquí destacan diputados, el martes tratan el impuesto a las grandes fortunas, el proyecto cuyos autores son los legisladores Máximo Kirchner y Carlos Heller, cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Y también acá otra de las noticias destacadas en el día de ayer, cannabis, legalizan el autocultivo para el uso medicinal. También se autorizó el expendio de aceites en farmacias, satisfacción en las organizaciones impulsoras del proyecto. Y bueno, y este también otro detalle que ayer en el mundo del espectáculo causó conmoción, que es el hecho de que Carlos Carlín Calvo, va a estar con asistencia permanente, lo van a internar en una clínica donde los van a tener en tratamiento de manera permanente, porque dice que ya el actor empezó a tener falta de conocimiento de su propio entorno, ¿sí? Ya no reconoce a la gente que lo rodea. Así que bueno, eso preocupó a sus familiares, obviamente, y entonces decidieron su internación de manera permanente. Bien, ahí entonces los títulos de Crónica, vamos a ver ahora los títulos de La Nación, también destacando allí en foto el empate teñido por las polémicas, dice La Nación, y vemos el gol de Argentina que significó el 1-1. Por la suba en alimentos, la inflación de octubre llegó a 3,8% y fue la más alta del año. 37,5% el aumento en lo que va de estos 11 meses. Crecen las dudas sobre el plan oficial para empezar a vacunar en diciembre. Atención con esto también porque genera dudas de parte del oficialismo. Es por los tiempos de los laboratorios y la cantidad de gente que hay y también las formas de aplicación de esta vacuna. Biden habló con el Papa y suma respaldos. Bueno, también el Papa Francisco metiéndose un poco en las elecciones de los Estados Unidos. Vuelve el debate por las pistolas electrónicas, esto a raíz de los últimos ataques que se registraron, donde hubo gente amenazando con matar a sus víctimas y la policía tratando de dialogar al no poder utilizar su arma reglamentaria, salvo estrictas situaciones en donde, bueno, realmente el policía maneja, cuando uno ve la situación en la que está, los policías manejan un grado de tensión que realmente es incomprensible. Tienen que pensar más en la integridad del ladrón antes que en su propia integridad, así que eso es increíble, ¿no? Y bueno, esto con las taser, que son las pistolas eléctricas, se podría resolver. Incluso, no sé si ustedes recuerdan ese caso del policía que fue acuchillado por un hombre que lo estaba interpelando, que lo estaba atacando. Ese hombre se podría haber salvado si tenía a mano la taser, porque con un disparo de esos inmovilizás al sujeto y podés actuar. Pero bueno, habrá que esperar qué pasa realmente. Seguimos entonces con más información, allí los títulos del diario La Nación y ahora página 12, bueno, destacando página 12 dice, desde el jardín, el gobierno autorizó por decreto el expendio de aceites de cannabis y derivados en farmacias y el autocultivo de la marihuana para uso medicinal. El sistema de salud y las obras sociales deberán garantizar el acceso. El Estado impulsará la producción pública y la investigación científica de los posibles usos terapéuticos. Y bueno, allí vemos la,
la cuchara con el aceite de cannabis. Bueno, los dinosaurios van a desaparecer, haciendo mención a una reconocidísima letra de un tema de Charly García, haciendo mención a cinco de los seis ex gendarmes que se juntaron en una mesa de enlace para ver si pueden hacer algo por el país. Bueno, esto tiene un tufillo a querer regresar a la dictadura, por eso también muchos saltaron de inmediato y accionaron, ¿eh? Así que bueno, por eso el título Los dinosaurios van a desaparecer. Bueno, allí entonces los principales títulos, ¿sí?, de los diarios nacionales. Hemos visto una recorrida rápida por las principales tapas del diario La Nación, Clarín, bueno, Crónica y por supuesto Página 12. Por mi parte, simplemente darle las gracias por estar ahí del otro lado y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Ya viene Carlos Gilbert para analizar lo que dejó esta primera fecha de las eliminatorias, esta primera jornada con la selección argentina y su partido ante Paraguay. Vamos a ver si coincidimos con los criterios respecto de los penales no cobrados y el gol anulado. Así que bueno, ahí ya viene Carlos Gilbert para comentarles un poco del deporte. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.